Le damos la bienvenida a la mesa paritaria de la fecha a Martín Ayerbe. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir. Muy bien, compañeros, muchas gracias por invitarme. Por favor, para nosotros es un gusto. Siempre, todas las semanas, invitamos voces nuevas y para que podamos dar distintos tipos de discusiones que creemos que son necesarios para este momento del país y del mundo. Martín es nacional justicialista, modelo argentino para el proyecto nacional y referente también del movimiento de liberación nacional, con participación en el Foro Naval Argentino, donde, bueno, impulsaron distintos proyectos de los cuales ahora vamos a estar hablando, y también del Instituto de Política Estratégica Argentina. ¿Nos falta algo en tu presentación? Un humilde trabajador industrial, técnico mecánico en máquinas y herramientas, formado en escuela fábrica, en la Casal Calviño, creada por el general Perón el 4 de junio del 47. Bueno, creo que pertenezco a la última generación de esa Argentina, que si bien nacimos después del paso a la inmortalidad del general Perón, el alcance de su obra llegó hasta nosotros. Hoy ya no podemos decir lo mismo de los jóvenes argentinos que están haciendo la escuela secundaria. Pero bueno, nosotros sí llegamos a recibir esa calidad educativa de lo que para nosotros es central en la Argentina que está por venir, que es la educación para el trabajo. Fuiste precandidato a ser presidente de la Nación. Sí. ¿En qué momento dijiste quiero ser presidente de la Argentina? ¿Lo recordás? En realidad viene más bien por impulso de los compañeros con los que uno milita. Viene más bien así. Bueno, dale. Es un empujón que te dan, ¿viste? Y bueno, eso adquiere para uno una responsabilidad de orden superior, porque si bien uno lo que hace, lo hace con amor y en conciencia de lo que está haciendo, la responsabilidad aumenta y la exigencia. Así que, bueno, uno sigue preparándose, estudiando, intentando comprender y discernir mejor, conocer nuestra patria, el alma del argentino. Tan importante que es conocer el alma de nuestro pueblo, el alma gaucha de los argentinos. Y en ello Dios en el camino nos va poniendo a los hombres que nos permiten aprender y discernir, como, bueno, como el caso de Alberto Vuela, ¿no? Que es el más grande filósofo que tenemos los argentinos y nos ha dado la bendición, que es no solamente lo que nos enseña de filosofía, que sería su oficio, sino todos los oficios criollos, ¿no? Como la taba, que está presente siempre en nuestros encuentros, en todos los viajes, en los fogones criollos que organizamos por todo el país. Y, y el poder tener esto que él dice del mismo, ¿no? Que él no se considera un filósofo, sino un arquegueta, un aprendiz constante. Así que bueno, si él se considera arquegueta, ¿qué nos queda a todos los demás? Recién decías algo para mí extremadamente importante, que era que somos la última generación a las que nos lleva y nos llega y nos interpela la obra de Juan Domingo Perón. De nosotros para adelante, o los que sentimos a las que nos llegó, para adelante. ¿Hubo un fallo nuestro del trasvasamiento generacional de ideas o hay algo en la educación que está fallando? No, primero que hay una falsificación del peronismo, los últimos 50 años de decadencia nacional, donde nosotros nos dimos cuenta en la medida que fuimos caminando y aprendiendo. No nacimos sabiendo esto. Yo no lo sabía hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás yo también estaba sumergido, como muchos jóvenes argentinos, en las versiones y tensiones y tironeos de la década del 70, que lo único que hizo es dividir a la Argentina en esto que hoy denominan grieta, pero que viene de larga data, dividir al pueblo argentino en falsas discusiones a través de la penetración ideológica internacional y romper la unidad nacional del pueblo. Porque antes nosotros como pueblo resistíamos a las potencias extranjeras, a los poderes indirectos conducidos por Estados Unidos, Inglaterra, la OTAN y sus multinacionales y embajadas extranjeras. Y el pueblo estaba unido, porque si nosotros observamos del 55 al 73 son 18 años que al pueblo argentino no pueden cambiarle la cabeza ni el corazón. El pueblo se mantiene firme en su credo. Sin embargo, esto ha cambiado. Entonces, yo observo que
si nosotros hoy estamos con la bandera en alto del modelo argentino para el proyecto nacional, ¿cómo puede ser que nosotros que nacimos después de Perón somos los que nos dimos cuenta que en el testamento político del ocaso, del atardecer de su vida, nos hace un llamado a la unidad nacional? Plantea que él llega descarnado a la Argentina. Es un espíritu que camina. Y le dice a los argentinos que hay que presentarse al modelo argentino para construir una teoría política definitiva de los argentinos, porque somos muy afectos a importar ideologías extranjeras, pero es el tiempo de desarrollar nuestra propia teoría política, y que para eso se necesita presentarse con las almas y los espíritus desarmados, porque la idea debe reemplazar a la agresión y ser la única arma de lucha política entre argentinos, porque para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Bueno, está pendiente, y somos nosotros los que sentimos la responsabilidad histórica de llevar el modelo argentino a su consecución y a su victoria final, que es la unidad de los argentinos. Porque para un argentino, hoy, 2024, el 17 de octubre, celebramos la lealtad al general Perón y al modelo argentino. Porque para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino. ¿Y qué es ese modelo? ¿Cómo los une a los argentinos? ¿Qué hay un modelo de industrialización? ¿Cuál es la épica para volver a unir a los argentinos? Bueno, la épica es, entiendo yo, aquello que va a superar la actual ruptura de representación. No estamos en una crisis de representación. Las crisis son fenómenos pasajeros, que son superados con correcciones. 50 años de decadencia no se pueden corregir, porque la decadencia tiene una ley interior. Es un problema filosófico, que si no se resuelve filosóficamente no se puede avanzar. Es un problema filosófico. La decadencia tiene una ley interior, que es que siempre se puede ser más decadente. No tiene fin. Entonces se sale como Dédalo e Ícaro del laberinto cretense, solo por arriba. No se puede buscar caminando los pasos para atrás o intentar adivinar un camino alternativo. Hay que salir de esto por arriba, y esta decadencia es producto de que se ha abandonado la idea de sacrificio de uno para los demás. Entonces, si nosotros somos capaces de constituir hoy en la Argentina 100.000 predicadores, conductores que guíen a través de su propia conducta, de su ética, de las virtudes, dando el ejemplo, que es la mejor forma de contagio que puede haber entre los hombres, y haciendo de el sacrificio una forma de vivir, porque solamente se puede recuperar la dimensión épica en aquellos conductores que estén dispuestos al sacrificio personal por el bien común de todos los argentinos. Solamente así el pueblo confiará la representación a esos hombres. Si no, el pueblo no confiará la representación. Irá a votar, pero eso no quiere decir que confía en la representación. Entonces, eso con respecto a la épica. Y con respecto al modelo argentino, bueno, el propio general Perón, que es... El peronismo es la última edad, quizás, del movimiento nacional. Es su última edad, pero el movimiento nacional existe desde que Martín del Barco Centener escribió el poema La Argentina en 1602. Entonces hay 400 años de Argentina. Y si vamos para más atrás, somos hispanoamericanos. Ni tan indios ni tan españoles. Hay una discusión sobre eso, ¿no? Criollos. Sí, en la lucha y en el lecho se hizo esta raza. Los criollos. Que tiene, bueno, la dimensión temporal del indio, ¿no? El tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. Es una mirada larga. Yo lo veo en los ojos del general Perón, porque está mirando un tehuelche desde el fondo de la historia.
al tiempo que hay un vasco también, ¿no? Donde ahí también viaja la hispanidad, viaja el orden vertical de los valores. Y constituye lo que son, así como hay cuatro virtudes teologales, 4 virtudes cardinales, también hay 4 virtudes gauchas. Bueno, las 4 virtudes teologales son la fe, la esperanza, la caridad y la humildad. Las 4 virtudes cardinales son la fortaleza, la prudencia, la templanza y la justicia. Y hay 4 criollas, 4 gauchas, que son continentales, porque los montubios en Ecuador, los charros en México, los llaneros en Colombia y Venezuela, los boricuas, los gaullos en Río Grande del Sur, los guasos en Chile y el gaucho argentino somos la misma raza. Tienen una voz diferente. Y algunos tocan chamamé, otros chamarritas del otro lado de la banda oriental. Nosotros hacemos milonga, surera y samba, ¿no? Claro. Pero en el Chaco, Formosa y el Paraguay casi no se distingue porque hay una expresión que está fundida, ¿no? Que está integrada de una manera como solo la cultura lo puede hacer, ¿no? Que es la paz de los hombres. Entonces, esas 4 virtudes gauchas que nos unen en el continente iberoamericano son la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada y la gauchada. Y fíjense algo. Pareciera que en el orden vertical lo teologal, lo cardinal y lo gaucho es lo que está más abajo de todo. Pero en la gauchada se reúnen las 4 virtudes teologales, porque todo aquel argentino que hace una gauchada la hace un desconocido. ¿Y es por qué? Porque tiene fe en el hombre, porque tiene esperanza en que las cosas se van a arreglar. Porque es un acto de caridad hacer una gauchada. Es un amor impersonal. Es un acto de amor impersonal. Y a su vez, nadie puede hacer una gauchada si no es humilde. Así que fíjense cómo en nuestra mayor signo de identidad de argentinos están las 4 virtudes teologales del hombre. Mira, volviendo al 17 de octubre, donde también se ve representado mucho de esto, ¿no? De salir a poner el cuerpo por una idea que estaba surgiendo en ese entonces, veíamos que la esperanza era lo que más reinaba en ese momento. Pero sin embargo hoy vemos que la sociedad carece de esa esperanza. Es como que reina un poco más el individualismo, el no poner el cuerpo, sino que fijarme si yo puedo llegar a fin de mes o no, pero algo que rompe con esa idea de comunidad y que hace que se piense que es muy difícil que pueda llegar a pasar algo con la semejanza que pasó ese 17 de octubre. ¿Cómo crees que el peronismo puede volver a construir esa esperanza y empezar a creer en estos personajes que vos decís que pueden llegar a crear realmente, que te crean del otro lado? Clavando la espada en la tierra, llamando a reunir las lanzas de los nacionales, pasando por las aguas bautismales de nuestra doctrina nacional, de San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón y todos los que ustedes quieran sumar. Yo lo sumo a la generación de los hombres de Roca también. Eso me trae problemas, pero bueno, tengo tantos problemas como argentino, que uno más. Pero se vuelve interesante porque se dan unas conversaciones y unos debates muy ricos en torno a ello, ¿no? Primero me acusan de las peores cosas, pero después se arrepienten. Porque claro, Vialet Macé es un hombre de Roca. ¿Quién encargó el informe Vialet Macé del estado de la clase obrera argentina? Entonces la primera legislación laboral surge ahí. También el perito Francisco Pascasio Moreno, que tenemos línea de frontera en la Patagonia Austral, en el río Turbio, en Rospentec, al sur del sur. Gracias a que esos hombres remontaron el río Gallegos a Sirga, tirando una barca con caballos y cuerdas. Usted sabe lo que es eso. Entonces, con 25 grados bajo cero. Entonces, el teniente coronel Riccieri, que es el padre del ejército industrialista moderno argentino, que toma la formación prusiana de Alemania y la idea de que el ejército tiene que producir su propio sistema de armas a través de sus fábricas militares. De ese semillero de Roca surge el general Mosconi, que funda con Irigoyen YPF. Y es más, Irigoyen le debe la elección
al teniente coronel Richieri, porque Irigoyen pide que como el padrón político está amañado con el fraude patriótico, vamos a elecciones pero con el padrón de el servicio militar obligatorio. Ah, mirá, cómo la continuidad de los acontecimientos nacionales se dan en todos estos hombres. Y de ahí sale Irigoyen con Mosconi, crean la primera petrolera estatal del mundo, que a imagen y semejanza Pemex en México, Petrobras en Brasil, YPF en Bolivia, ANCAP en Uruguay, Copetro en Colombia, incluso la PDVSA venezolana. Aquí es el único continente donde el petróleo es estatal. Esto hay que decirlo, pero todos los días, porque si no pareciera que son acontecimientos que, bueno, no sé, anda bien, anda mal la empresa. No, acá hay una lucha antiimperialista de los argentinos que se expresa a través del Estado empresario. Y de ahí sale también el general Sabio, que crea las fábricas militares de acero, Altos Hornos Zapla y Somisa, columna vertebral del proceso de industrialización metalmecánico nacional. La siderurgia para la metalurgia, porque si no hay abastecimiento de acero barato y abundante, independencia en su producción, ¿cómo nosotros vamos a poder darle a los talleres metalúrgicos, a nuestras fábricas de autos, a los astilleros, la chapa naval, a las petroquímicas y a las industrias químicas y alimenticias, el acero, los aceros inoxidables, las aleaciones y fundiciones especiales para el desarrollo industrial del país? Entonces son cadenas de valor que expresan cadenas soberanas que hacen a la independencia económica para alcanzar una autarquía industrial y que la nación argentina pueda fabricar por sí misma todo aquello que es necesario e indispensable. En esa cadena de valor que vos la nombrás como también soberana, no puedo dejar de pensar en pleno empleo. Digo, claro. Viéndola como vos la pensás. El pleno empleo es el dato estadístico final, pero nosotros creemos que el signo del espíritu que lo marca es la movilización total del trabajo. Da otra idea, ¿no? Uno dice pleno empleo, bueno, todos tienen trabajo, pero ¿trabajo de qué? Porque pleno empleo con aplicaciones y bicicletas para llevar pizzas, para nosotros es un acto degradante sobre la juventud. Tiene que haber una condición de trabajo general que la crea la movilización total del trabajo a través de los trabajos que edifican la nación, pero también edifican al hombre, a través de la capacitación, la formación profesional, el escalafón. El hombre que sabe que ingresa como ayudante barriendo y lavando las herramientas en el taller, pero luego va a ser, de peón va a pasar a ayudante, de ayudante a ayudante de primera, luego medio oficial de primera, luego oficial de primera, oficial especializado, oficial múltiple. Y bueno, y si tiene dones para la conducción, capataz. Ahora, y si estudia y se constituye como profesional, como técnico superior o como profesional universitario, bueno, ya entra en la oficialidad de la industria. Entonces ya es jefe de sector, es director de un área, es gerente de la empresa. Bueno, todo eso existió en el ordenamiento que el Estado empresario daba para el país, que tiene alcances múltiples. ¿Eso de un día para el otro? Porque sí, hay un intermedio donde tenés que dotar de derechos los trabajos que la gente No, eso arranca así porque nosotros a través del básico y los módulos organizamos toda la plantilla laboral de los argentinos. Mínimo vital y móvil cobramos todos. Y eso multiplica por el escalafón. Entonces, ¿cuánto cobra un peón? El mínimo vital y móvil por uno. ¿Cuánto vamos a pagar nosotros? A mí me han recomendado que no hable de dinero, pero bueno, estamos hablando de escalafón. No puedo hablar en pesos porque lo que diga hoy... Estás en una paritaria, estás en paritarias libres. Claro. Por eso. Se puede, acá sí. Acá se habla de no dinero. No es filosofía, es la billulla. Acá se habla de dinero. Pero hay una pauta que nunca hay que olvidar aquí, que es el regalo que les dejo a Paritarias Libres. Ningún argentino debe trabajar por menos de 1 kilo de carne pulpa por hora de trabajo. Esa es la base. ¿Cuál es nuestro mínimo vital y móvil? 1 kilo de carne pulpa por hora de trabajo. Menos de eso no se le puede pagar a ningún criollo. Entonces, si lo tradujéramos a dinero, diríamos que nosotros tendríamos que estar pagando en este momento $600 a los peones que ingresan, a los pibes, 17, 18 años que arrancan. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo multiplica el básico y el módulo? Vos tenés el mínimo vital y móvil que multiplica por 1 porque es la categoría inferior, pero ya si pasa a ser ayudante, ya en vez de multiplicar por 1, multiplica por 1.25. Entonces ya empieza a ganar cerca de 900. Y si 800 y pico. Si ya es ayudante de primera, ya multiplica por 1.5. Entonces ya gana el 50% más de lo que entró, pero en función de que se esfuerce.
de que se capacite, de que sea idóneo en la tarea. Porque no puede ser esta Argentina donde la Biblia junto al calefón y lo mismo un burro que un gran profesor. Tiene que volver el orden jerárquico y la autoridad, viejo, en el país. Esto es un problema también filosófico a resolver, pero que hay que resolverlo de manera práctica a través del orden vertical que el propio pueblo necesita establecer. Porque los que quieren diluir la autoridad son los chetos que conducen la Argentina. Es la oligarquía política que quiere quitarnos poder. ¿Y cómo nos quita poder? Rompiendo la autoridad. Los que son maestros, los que dan clases, saben perfectamente que en este momento en la escuela pública se está forzando al maestro, que es la figura de la escuela. Porque acá lo único que importa es el maestro, acá no importan los que están en la burocracia del Ministerio de Educación, que es totalmente inútil para todo servicio y que pretende acomodar la realidad a su ideología. Entonces dicen que ahora los niños tienen que estar de acuerdo con la sanción del maestro y que si hay una sanción disciplinaria o hay una mala nota, el alumno tiene que también él estar de acuerdo porque hay que consensuarlo con el profesor. ¿Dónde se ha visto esto? Nosotros que venimos de escuela fábrica, que en tercer año estábamos haciendo cálculo diferencial, que teníamos 16 años, todavía no nos habíamos puesto de novio con una señorita, porque la escuela fábrica es terrible, somos todos varones. Entonces, tardamos mucho en hacer esas cosas. Sin embargo, estábamos haciendo en el cuarto año, a los 16 años, análisis matemático, viendo funciones límite, derivadas, integrales, máximos y mínimos, un nivel matemático muy alto, que luego se ve cuando uno ya está en la universidad, en la Tecnológica Nacional, en lo que fue la UOM, ¿no? La Universidad Obrera Nacional. Entonces este orden vertical que se expresa en la plantilla salarial hace que el hombre se va esforzando y se va calificando, va aprendiendo y el esfuerzo del hombre es recompensado. Es recompensado, porque si no, no dan ganas de trabajar en esta condición. No dan ganas de trabajar, porque si no se reconoce el esfuerzo del hombre en la producción. Todo es inútil. Y quieren volver con este régimen, el progresismo, que es el socio menor y llorón del liberalismo. Quieren reducirnos a servidumbre con una renta básica universal, matando el trabajo. Nosotros vamos a enfrentar esto con la vida si es necesario. Somos capaces de hacernos matar en contra de la imposición de la renta básica universal, al igual que dentro de la línea de frontera mandamos los argentinos, y somos capaces de hacernos matar por esta idea. ¿Y cómo contenés hasta que empezás a ver los frutos de este proyecto industrializado? Pagando salarios industriales. No se queja nadie, está todo el mundo contento y se acaban los planes sociales, las bolsas de comida y todo esto que vino como contingencia a ayudar, y resulta que los planes sociales, después de que Menem privatiza las empresas del Estado en la década del 90, larga 3 millones de desocupados así. Porque ante la caída de la empresa del Estado, lo que no se ve es que caen los proveedores de la pequeña y mediana empresa argentina. Todos los proveedores PYME de YPF, los proveedores PYME de Somisa, de Altos Hornos Zapla, de las 14 fábricas de la Dirección General de Fabricaciones Militares, de los astilleros y fábricas navales del Estado, de los puertos, todos los que eran proveedores, que son el 70% del valor agregado, también caen. Porque hay una internacionalización de la economía a través de la privatización, donde las multinacionales que se hacen de las empresas del Estado tienen su propia cadena de suministro internacional, entonces no compran acá. Entonces cae la pyme también. Entonces en esto nosotros tenemos que en la movilización total del trabajo largar un impulso para alcanzar el pleno empleo en 4 años, dando 5 millones de puestos de trabajo. Lo vamos a hacer así. Desde las empresas del Estado, las que hay, las que recuperemos y las que haya que crear, porque el modelo argentino, que viene de San Martín, de Rosas, que nacionaliza la banca de comercio exterior, de Irigoyen, que crea YPF, y también Francisco de Arteaga, el área material Córdoba, la fábrica militar de aviones, toda la obra del general Perón con Sabio, Luteral, Baldrich, todos los hombres de su tiempo que lo acompañaron, llegamos a tener en la década del 70, en el 74 75 con Perón y con Isabel, 300 empresas del Estado. Y dominábamos todos los planos de la economía. Bueno, esto que daba una cadena de valor a la pequeña y mediana empresa, ¿por qué? Porque demandaba de la pyme el auténtico compre nacional, que solamente lo da una política soberana de dar las órdenes de compra. Esto de creer que vas a hablar con los franceses de la Peugeot y le vas a decir, no, compren la Argentina, así le da trabajo a los argentinos, se te cagan de risa en la cara.
Pero para hacer todo esto, ¿está o hay que sacársela a alguien del Estado? Mira, el ¿Está astillero, o está Río, mal el distribuido? astillero Río Santiago está listo para ser la nave insignia de la construcción de la industria naval y de la flota mercante argentina, pero con la actual conducción que hay esto es imposible, porque no tienen ningún interés en hacerlo. El astillero está totalmente paralizado, no termina los 2 barcos que contrató Venezuela, que ya pagó por adelantado, y que llevan 18 años sin terminar el primero. Y un barco tiene que estar terminado a los 2 años y medio, 3 años a más tardar. No puede ser que 18 años después no se haya entregado siquiera el primero. Entonces esto es destrucción adrede, es sabotaje industrial. Porque el mayor problema no es la deuda que hay con Venezuela, o que a Venezuela le falten 2 barcos. Porque son barcos que en su momento se cotizaron 56 millones de dólares y ahora los quieren cobrar arriba de 90 millones de dólares porque pasó el tiempo. Es un absurdo. ¿Cómo el constructor que demora la entrega de la obra quiere cobrar el doble de lo que vale la obra? Al revés, lo tienen que multar. Porque la justicia no es la justicia entre argentinos y después nosotros nos abusamos de los demás. No, nosotros somos criollos, somos argentinos, tenemos que dar el ejemplo en el mundo. Tenemos que dar el ejemplo de justicia en nuestra patria, pero tenemos que ser justos con los demás. Porque solamente la justicia es la que puede traer la paz. Y si no hay justicia, que no haya paz. Entonces, el astillero está listo para construir. Tiene hoy 3.000 hombres. Se está achicando cada vez más, pero tiene capacidad para absorber más de 9.000 hombres. Entonces hoy tenemos solamente un turno. Pero si tuviéramos el astillero a toda máquina trabajando 3 turnos, las 24 horas, tendríamos capacidad para 9.000 hombres. El plan naval que nosotros diseñamos tiene que absorber 25.000 hombres en la industria naval directa de astilleros, pero va a absorber 35.000 más de los navalpartistas, de la industria que lo abastece de bienes, de servicios, no sé, pintura, electrodo, todos los insumos, la chapa. Y eso va a provocar que esos trabajos, esos 60.000 trabajos navales, en el consumo, generan en la comunidad 90.000 trabajos más. Vos te vas a cortar el pelo a la peluquería si tenés laburo. Cuando no tenés laburo, no vas a la peluquería porque lo considerás un gasto superfluo. Pero cuando vos ganás bien, vas a la peluquería, vas a comprar asado a la carnicería, en la panadería no comprás una bolsa de pan, llevas factura, llevas una pasta frola. El día que tu señora cumpleaños le compras una caja de bombones, no vas a ser tan rata de laburar en el astillero Río Santiago o en YPF y no comprarle una caja de bombones a tu señora. Entonces, hay un orden moral que el trabajo industrial genera porque acomoda para el bien. Acomoda para el bien. Entonces, ¿cómo le vas a decir hoy a un argentino, sos un ratón? No, estamos muertos, no nos sobra nada, no tenemos un mango partido al medio. Pero cuando hay prosperidad y el salario del obrero es bueno, ahí empieza a haber ciertas exigencias de conducta del hombre. Che, no seas amarrete, compartí, invitá. Entonces, se ve como hay algo que es totalmente benéfico y que alegra al hombre argentino y lo impulsa al combate. Entonces, nosotros vamos a crear 500.000 puestos de trabajo, si Dios lo permite y nos pone en conducción de gobierno. 500.000 puestos de trabajo en las empresas del Estado. Eso va a demandar el 70% de valor en la pyme, por 1,5 millones de trabajos más, que es equivalente al 70% del valor. Esos 2 millones de trabajos industriales van a crear no menos de 1,5 trabajos más por el consumo. Entonces se van a hacer 3 millones de trabajos más que nosotros no tenemos que organizar. Y tampoco, de hecho, tendríamos que en la conducción de gobierno organizar la pyme, porque la pyme sabe hacer por sí misma, lo que está es hambrienta de órdenes de compra. ¿Y el rol del Estado empresario cuál es? Nosotros creando los 500.000 puestos de trabajo, se pone en marcha la máquina y la pyme empieza a proveer y nosotros le tenemos que dar orden de compra, anticipo de factura, va el Estado empresario con la pyme al banco y el banco le compra la factura por adelantado. Esto es un mecanismo que usamos los argentinos desde hace muchísimos años y funciona perfectamente bien. En vez de un crédito que nunca te va a dar el banco te compra la factura y después te descuenta cuando la obra está terminada. Estas órdenes de compra y anticipo de factura es cuando el dinero cumple la función que tiene que cumplir, que es permitir que la pyme
ese dinero lo convierta en insumos que compra y en salarios que paga. Y de esa manera produce valor agregado. Cuando produzca el valor agregado, va a entregar su orden de compra. En el medio de todo eso, ¿qué hay? Transferencia tecnológica, garantía de calidad y conducción de obra. ¿Por qué? Porque el proveedor que trabaja para la Comisión Nacional de Energía Atómica y es proveedor de un reactor nuclear, que fabrica una pieza, una parte o varias de un reactor nuclear, no puede por sí mismo alcanzar la certificación internacional de la Organización Internacional de Energía Atómica. Pero sí a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, siendo proveedor, la Comisión de Energía Atómica certifica el trabajo de esa fábrica, de esa pyme. Aunque sea un pequeño taller, como me ha ocurrido a mí, que hemos fabricado recipientes soldados para el Centro Atómico Pilcanilleu, y siendo un humilde taller que en su máximo alcanzó 12 trabajadores en planta, y 8 trabajadores en planta y 4 en montaje, una metalúrgica, como hay cientos de miles en el país. Cuando nosotros le vendimos a la Comisión Nacional de Energía Atómica, la comisión es la que se encarga de la garantía de calidad, de la inspección, de hacer tintas penetrantes en la soldadura, ultrasonido y placa radiográfica en los cruces, que son los requerimientos para un recipiente soldado que vos tenés que cumplir. Y cuando somos nosotros que somos proveedores de material ferroviario, cuando le vendemos a Ferrocarriles Argentinos, Ferrocarriles da la norma internacional, en este caso es la Japanese Institute of Standards, con la cual nosotros fabricamos la morcetería de la catenaria del ferrocarril Roca, que la hemos fabricado desde el año 2009, 2010, y hemos provisto toda la electrificación que se hizo hasta La Plata, desde Temperley hasta La Plata. Y era un producto que vino de Japón en la década del 80 y nosotros lo nacionalizamos al 100%. Hicimos lo que se llama sustitución de importación, que es hacer la ingeniería inversa y hacerlo cumpliendo con las normas con las que fue fabricado. Para eso el sistema también de educación técnica, como la Universidad Nacional de La Plata y el Grupo de Ensayo Mecánica Aplicada, es quien a nosotros nos realiza los ensayos. Y como el INTI, que armó una mesa de asesoramiento para asistir a un pequeño taller como el nuestro, pero que iba a fabricar algo de origen extranjero. Entonces, la Argentina tiene todo para hacerlo. ¿Esto qué requiere? Un orden en la conducción, porque acá el problema no es el pueblo. Acá lo mejor que tenemos los argentinos es el pueblo argentino. Y el mayor tesoro de los argentinos no son los recursos naturales, son los niños. Y aquí el problema está en la conducción. Los 50 años de decadencia no son por culpa del pueblo argentino, son por la dirigencia argentina, que ha abandonado el modelo argentino para el proyecto nacional. Desde el año 74 para acá, se hacen todo la gallina distraída. Y quieren reemplazarlo con John Maynard Keynes, lo quieren reemplazar con Tony Blair, lo quieren reemplazar con la socialdemocracia alemana, lo quieren reemplazar con los pervertidos de la escuela de Frankfurt, con los pervertidos de Freud, de Foucault, de Derrida, de Althusser, teniendo nosotros a los más grandes sociólogos del continente como Scalabrini, Ortiz y Arturo Jauretche, que son los padres de la sociología argentina. Pero no, ¿qué se enseña en la universidad? Extranjería. ¿Y qué se puede hacer con eso? Nada. Fabricar becarios para que vivan de becario del CONICET y se jubilen investigando cosas que no le sirven a nadie. Entonces se vuelve absurda la vida. Cuando nosotros tendríamos que pensar la sociología nacional desde los padres de la sociología, desde Vialet Macé, Scalabrini, Jauretche, que son los hombres que han entendido las ideas militares de Yelpo. O podríamos nombrar a tantos criollos que han dado tanto para la patria. Como Alberto Vuela, ¿no? Que lo tenemos con nosotros y que si yo conozco estas cosas es porque el viejo me lo ha enseñado, porque se ha tomado el trabajo de decirme: Martín, hemos tenido grandes hombres del pensamiento nacional y grandes filósofos como Nimio de Anquín, grandes hombres del pensamiento filosófico que también vienen desde la teología, como puede ser Membiel o como puede ser el padre Castellani, hombres que vale la pena conocer. Entonces, hay una teoría política de los argentinos, sí, que es el peronismo, pero que es la última
etapa o era del movimiento nacional. Porque en Perón se resumen San Martín, Rosas, Irigoyen y una manera de actuar. Que en este caso con el Estado empresario, filosóficamente esto, en la filosofía del derecho, el que lo fundamenta es un joven argentino de esa época, que está a cargo de la redacción de la Constitución de 1949. Y ese pibe de 29 años, el doctor Arturo Sampaio, que todo el mundo se imagina que debe ser un viejo de 70 y pico de años. Pero el doctor Arturo Sampaio tenía menos de 30 años, tiene la edad de ustedes, de todos los muchachitos que están aquí detrás de cámara haciendo este programa. Porque Perón los alentó a esos hombres de su tiempo a ser. Eran más jóvenes que Perón. Perón tenía 50 años. Cuando hace su irrupción en la política es a los 50 años. Perón irrumpe en la política nacional a los 50 años. Pero Sampaio tenía 29. ¿Cuánto tenía Ramón Carrillo, su ministro de Salud? También. ¿Y cuánto tenía el ministro de Economía? El ojalatero, Miranda. Y Perón, ¿qué le dijo? Vayan y hagan. Ustedes tienen que ser creadores. Entonces por eso hubo tanto coraje. Eso Sampaio lo determina desde la filosofía del derecho argentina, es que dado que los grandes consorcios internacionales, las multinacionales, tienen una facturación a veces superior a lo que son los productos brutos internos de los países, su poder económico les permite sacar y poner gobiernos. Entonces el Estado tiene que cumplir funciones que quizás antes no haya cumplido e inmiscuirse en asuntos de la economía para poder proteger la industria y la comunidad a través del Estado empresario argentino, que es la manera en la cual defender la independencia económica, que es la que consolida la soberanía nacional. Entonces esto es la filosofía del derecho. Y aquello otro que vos manifestaste con respecto a qué es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, hay que clavar la espada y reunir las lanzas de los nacionales. Pero aquí tiene que haber una voluntad de sacrificio de los que pretendan ser conductores de la Argentina. Porque en el signo de ese sacrificio el pueblo argentino nos va a poder reconocer. Pero hay que vivir de la misma manera que se piensa. Y hay que dar el ejemplo a través de la ética de las virtudes contra la ética de los deberes de Immanuel Kant. Porque la ética del deber es una ley fría y exterior. Es ideológica. Más la ética de la virtud, el hombre encuentra en su propia ley interior de su corazón lo que está bien y lo que está mal. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Después lo que hagamos es aparte, pero todos sabemos. ¿Hay sectores actuales que están ahora en el poder o que están disputando poder dentro del peronismo con los que crees que podrías llegar a trabajar? Con todos. Con todos los que quieran edificar el modelo argentino para el proyecto nacional. Ahora, pero si hay peronistas que pretenden conducir con la doctrina de John Maynard Keynes, nosotros no nos podemos unir con ellos. Si hay peronistas que pretenden conducir y llevar adelante el gobierno en nombre de Perón con el manual de John Maynard Keynes, nosotros no nos podemos unir con ellos. No importa si ellos tienen más poder institucional que nosotros, o si le ponen más guita a los medios de comunicación, o si los bancan las embajadas extranjeras o las fundaciones internacionales. Bueno, justamente por eso nos unimos con ellos. Porque nosotros no reconocemos autoridad por fuera de nuestra línea de frontera. Y consideramos que es un acto de traición recibir ayuda extranjera. Acá los asuntos nacionales los tenemos que resolver cara a cara entre criollos. Entre nosotros. A mano limpia. Entonces, en este aspecto, todos los argentinos, no solamente algún sector o algún dirigente, sino todos los argentinos, los convoco a edificar el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque hay buenas ideas que han nutrido al modelo argentino y a la doctrina nacional, que no son todas del peronismo, que son anteriores. Miremos Drago y Calvo, grandes maestros del derecho argentino, que han vencido internacionalmente a Inglaterra, en el bloqueo al puerto de La Guaira en Venezuela, cuando un militar patriota venezolano, Pérez, rechaza pagar la deuda externa con el hambre del pueblo. Tiene un bloqueo naval, vienen los franceses, los ingleses, le bombardean el puerto, intervienen los argentinos. Dicen, ninguna nación tiene el derecho de cobrarse una deuda por la fuerza. ¿Por qué? Porque jurídicamente sería absurdo, dado que las naciones poderosas económicamente tratarían de endeudar a las que son más débiles económicamente para luego cobrársela tomándole el territorio. Brillante los argentinos en el mundo. Vencen al derecho contractual del inglés bajo el derecho de la ley natural de los argentinos. Entonces el derecho natural derrotó al derecho positivo internacionalmente.
Mira si no tenemos con qué los argentinos. Y esos hombres, Drago y Calvo, son conservadores. Pero también integran el movimiento nacional, que es lo que nosotros, los que somos justicialistas, nos tenemos que dar cuenta de esto. Nos tenemos que avispar, porque nos quieren dividir entre izquierda y derecha. La izquierda quiere dividirnos para que tomemos posición hacia la izquierda. Son una minoría. No tiene ninguna relevancia la izquierda en la Argentina. No tiene ninguna importancia. Hay que construir la mayoría. Porque la política de minoría es una política norteamericana. No es una política criolla. Nosotros somos de mayoría. Nosotros no queremos los derechos humanos. Nosotros queremos los derechos de los pueblos. Es otra cosa. No es lo mismo, es otra cosa. Entonces, en este aspecto, creo que la unidad nacional tiene que darse desde abajo con el pueblo, a través de las organizaciones libres, porque hay que recuperar en el peronismo la idea de la comunidad organizada, que se puede ver de dos maneras. La comunidad organizada es un sistema de organización social a alcanzar, ¿no? Una forma de organización social a alcanzar. Porque el pueblo suelto, atomizado, dividido, no es pueblo, es masa. Pero el pueblo organizado en organizaciones libres, como los sindicatos, la más importante. Porque la única clase de hombre que nosotros reconocemos son los que trabajan. Entonces el sindicato está a tope. Pero también están los clubes, las sociedades de fomento, las asociaciones de técnicos y profesionales, como yo pertenezco a la Asociación de Técnicos y Profesionales de La Matanza, que bueno, hoy 17 de octubre estamos realizando a las 18:30 horas frente a la Plaza de San Justo, en la calle Justo Villegas, el acto por lealtad a Perón y al modelo argentino, y todas las organizaciones que el pueblo se dé. Bueno, ¿eso qué hace? Son fuerzas que no son el Estado, pero son concurrentes al Estado. Cada uno en la especificidad de su tema. Y al mismo tiempo, la comunidad organizada es un dispositivo de poder del pueblo. Porque solo hay soberanía nacional si hay soberanía popular. Y la soberanía popular se determina en el vínculo de argentino con argentino. Si hay un vínculo de justicia entre nosotros y respeto, quiere decir que estamos unidos como argentinos. Es nuestra forma de amor. Y de esa manera el pueblo delega en los conductores el poder, pero el poder le pertenece al pueblo. Porque el poder emana de Dios, se deposita en el pueblo y es el pueblo el que lo delega, pero lo puede recuperar. En la crisis de representación, que en realidad es ruptura de la representación, ahora lo que viene es la revuelta. Es la rebelión. Vamos hacia la rebelión. Vamos a una nueva insubordinación fundante de los argentinos. Y con Cristina, ¿cómo la ves, digo, ahora que quiere ser presidenta del Partido Justicialista? Y te diría que para la militancia, para todos nosotros, creemos que en la cosmovisión nacional, por ahí no en el peronismo, porque el peronismo es mucho más amplio, pero en la cosmovisión nacionalista hoy es la que más votos tiene. Y los votos creemos nosotros que te legitiman. Entonces, ¿en qué lugar la pones a ella? Bueno, tiene la cantidad de votos que ella reúne y tiene las ideas que ella tiene y ha sido 2 veces presidenta de la Nación, ha sido una vez vicepresidenta y ha sido senadora nacional. Entonces, a los hombres, a los varones, a las mujeres de este país, en funciones de gobierno, se los juzga a través de los actos de gobierno. Nosotros impulsamos el Estado empresario argentino, porque creemos que es el instrumento, el órgano por excelencia para alcanzar la independencia económica que de otro modo no se puede lograr. Nosotros creemos, nosotros marchamos, no solamente creemos, marchamos hacia esa movilización total del trabajo que tiene que tener a su vez una doble frontera de protección, una doble muralla nacional en el vínculo con el extranjero, porque la comunidad organizada es el proyecto de los argentinos. Y la tercera posición es la relación con el mundo. Bueno, ¿cuál es la tercera posición para nosotros? La nacionalización del comercio exterior a través de un IAPI del siglo XXI y su marina mercante. Y la nacionalización de la banca. Porque nosotros no podemos estar trabajando y mientras tanto la banca extranjera a través de la reserva fraccionaria, porque vos deposites 100, va a guardar 10, va a prestar 90 y crear dinero artificialmente. Porque después la inflación, nadie explica cómo funciona y por qué hay inflación y qué significa, cómo es la devaluación. Y es porque están creando dinero a través del multiplicador de dinero que se llama reserva fraccionaria, es elemental. No es que es una forma muy secreta y un rito iniciático de la masonería para robar. Está a la vista de todos.
Se roba así, con la reserva fraccionaria. Entonces, hay que cortarla con esa. Porque eso es usura. Y los que somos cristianos no tenemos permitido la usura. El comercio es lícito, mas la usura no. Es un pecado grave la usura. Y de la usura no se puede ser usurero, pero tampoco no tenemos permitido ser partícipes de la usura. De la usura no se puede ser, pero tampoco se puede ser partícipe. Entonces no nos pueden obligar a nosotros a vivir en una sociedad bancarizada. Entonces, en este sentido, hay determinaciones que evidentemente en la conducción de gobierno no se han llevado adelante y para nosotros son irrenunciables. Nosotros no creemos en el mal menor y creemos que hay que abandonar para siempre el mal menor, porque el mal menor está basado en una política de temor, de terror, en una idea de temor y temblor que produce el estado de desesperación, que es el estado de muerte del alma. Pero al alma, ser infinita e inmortal, no se la puede matar, entonces vive en un estado de tortura. ¿Cómo se sale del estado de desesperación? Mediante un salto de fe. ¿Cómo salimos del mal menor en la Argentina? Mediante un salto de fe. Ese salto de fe para nosotros significa perder todo temor, vencer el temor, y que todos los criollos, los nacionales, los justicialistas, los que aman esta patria, abandonen las conducciones políticas que nos han llevado a esta decadencia estos últimos 50 años y nos unamos en un movimiento de liberación nacional de argentinos que alcance el pleno empleo en 4 años, pero que vuelva a restaurar el orden de la comunidad organizada con sus factores concurrentes, que es la idea de poder que Perón aporta en la historia de los argentinos, pero que viene del fondo del tiempo, porque el comunitarismo argentino no es un invento de Perón, es una fuerza espiritual del pueblo. Y lo mismo con respecto al espíritu, ¿no? Crear una axiología criolla, volver a recuperar el barroco criollo, que es el chasis psíquico en el cual se expresa todo nuestra filosofía y nuestro pensamiento. La filosofía argentina no está en la academia, la filosofía argentina está en la Biblia Gaucha, en la Martín Fierro y en sus apóstoles, en José Larralde, en Marcelo Verbel, en Jiménez Agüero, en Hamlet Lima Quintana, en Armando Tejada Gómez, en el gran Homero Mansi, en el tango argentino. Todo se entiende ahí. Y esa es toda la filosofía que nosotros necesitamos para tener una brújula existencial con la cual los argentinos marchar en verdad, en belleza y en bondad. ¿Sabes por qué te pregunto lo de Cristina? Porque tenés interpretación del pasado, tenés épica, tenés programa, propusiste hacerlo con todos los argentinos que acompañen esta idea, y ahora se viene la estrategia política de cara a las elecciones. Y yo siento que hay un montón de militantes que no se sienten hoy llamados por la interna del Partido Justicialista, que sería nuestro partido para poder disputar no entusiasma en a las nadie. elecciones. No está entusiasmando, se está dividiendo, aparece en otros espacios, y empiezo a sentir que, a diferencia de otros años, no existe más el disputar por adentro o disputar por afuera. ¿Vos creés lo mismo? ¿O disputar dentro del en el PJ significa, bueno, disputar por adentro y no saco los pies del plato? No, es que no es que saquemos o no los pies del plato, no lo explico desde la teoría política, lo explico desde la práctica. A mí me han desafiliado del Partido Justicialista. Me borraron del padrón, a mí y a miles de compañeros en todo el país. Me borraron del padrón del Partido Justicialista, a mí y a miles de compañeros argentinos, peronistas. ¿Con qué derecho? ¿Quién creen que son para borrarnos del padrón? ¿Quién creen que son estos oligarcas de la política que se creen más que nosotros? Entonces, no es una decisión nuestra de ir por adentro o por afuera. Nosotros somos emboscados, querido. Lo que hay que comprender es que nosotros vivimos en una emboscadura y que estamos rodeados de hombres como nosotros que todavía no se dieron cuenta que son emboscados. Entonces, hay que actuar para que el otro se dé cuenta por sí mismo. No alcanza con decírselo. El otro por sí mismo tiene que realizar lo que los griegos llamaban el taumazo, el darse cuenta. Sócrates no consideraba la erudición un gran valor. Consideraba en el hombre el darse cuenta como valor, el hombre que se da cuenta. Entonces, por eso hay que cultivar los dones y las virtudes, porque en el darse cuenta que somos los emboscados de la política es lo que nos permite desde la periferia, que es donde hemos sido arrojados los emboscados, marchar hacia el centro.
entrar nuevamente en un Domingo de Ramos. Entonces eso es lo que nosotros tiene que ser irrenunciable en nosotros, porque no puede estar esto sujeto a negociaciones de tentaciones. Porque hace 30 años, querido, que no hay elecciones internas en el Partido Justicialista. La última fue Menem Cafiero. Pero cuando se acercan las elecciones vuelven a agitar de que va a haber internas y después no hay nada. ¿Cómo termina el cuento siempre? Que los que simulan que están en disputa y en una interna se reúnen en la misma mesa donde se han reunido siempre y dicen, bueno, en pos de la unidad y apelando a la patria y a que son responsables ellos del destino del país, van a hacer un sacrificio y armar una lista de unidad con todos nosotros afuera. No engañan a nadie que no quiera ser engañado. A esta altura de los acontecimientos en la patria, en este abismo que nos han llevado, donde este payaso de Milei es presidente de la nación, un títere de Israel, Inglaterra y Estados Unidos, que no tiene ni gabinete propio, grita la libertad y no es libre de elegir su propio gabinete. Tiene gabinete de Macri. Y nosotros ya lo dijimos esto antes de las elecciones. Unión por la Patria, o el Frente para la Victoria, o como le guste llamarse, le pone guita a Milei y le fiscaliza la elección porque están jugando a las roscas políticas de las internas para romperle a Macri el esquema. Y mirá cómo nos hicieron, a lo que nos hicieron llegar. Pero como son ricos, no sufren necesidad como nosotros. Si hay desocupación, si hay hambre, si no hay poder adquisitivo del salario, ellos siguen viviendo espectacularmente bien. Los que nos cagamos de hambre somos nosotros. Vos pensás una cosa, yo soy metalúrgico, querido. La gente lo último que hace es comer, después vestirse. Pero los fierros vienen mucho después. Entonces, la metalúrgica nacional es lo primero que he golpeado. La industria es lo primero que se golpea. Claro, porque bueno, lo último que deja de hacer la gente es comer. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es el último consumo? La comida. Entonces, tenemos que nosotros pensar que para salir de esta emboscadura se necesita de la integridad de una generación de argentinos que apelen al coraje que puede lograr este milagro. Porque esto requiere del sacrificio en el coraje. Allá por 1870 una partida va a buscar al gaucho Martín Fierro, que está fugitivo porque debe 2 muertes, la de un vecino de Rojas y de un negro en un lupanar. Cruz, que ya había sido gaucho matrero porque también debía una muerte, ya había sido nombrado como comisario rural, porque en ese momento el ejército cumplía funciones de policía. Cuando lo cercan a Fierro, Fierro pelea con todo el coraje. Hiere y mata a varios de la partida de Cruz. Y es en ese momento donde Cruz siente que el otro es él. Y que todo hombre puede tener cualquier destino. Pero lo importante es seguir el propio. Porque hay un momento de la vida en el cual uno marcha al encuentro con uno mismo. Y es así donde se provoca el milagro. A partir del signo del coraje que Fierro da, que es su llamado. Y Cruz responde. Cruz no consiente el delito que se mate así un valiente. Y se pone a pelear espalda con el desertor Martín Fierro. Es allí donde se obra el mayor milagro fundacional de esta patria, que es la amistad en el coraje. Y espalda con espalda, si nosotros somos los Fierros, los Cruz van a venir. Martín, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Como decíamos al comienzo, creemos que es necesario que se den este tipo de encuentros, de diálogos para construir y reforzar un sentir nacional que sin duda existe, pero que hay que seguir trabajándolo, hay que generar espacios también para que nos podamos encontrar y romper con esa lógica que nos lleva a mirar nuestro ombligo para volver a pensar en una comunidad organizada. En comunidad. Bueno, muchas gracias. Nos queda pendiente para el próximo encuentro aquí en el club, sí, hablar del Consejo de Conducción Superior de Gobierno, donde vamos a integrar al presidente de la Nación
como comandante en jefe de Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, el jefe del Ejército, de la Armada y Fuerza Aérea, los sindicatos a través de la Confederación General del Trabajo, los empresarios nacionales, no Cargill ni Bungibor, no, los nacionales, los artistas, los filósofos y los deportistas, las organizaciones libres del pueblo, integradas en un Consejo Superior de Conducción de Gobierno, donde se sientan en una misma mesa con el presidente de la Nación, para que la comunidad organizada tenga a través de las organizaciones libres una democracia directa, orgánica, del pueblo y constituyente, porque el pueblo dicta la ley para que los representantes de las organizaciones libres lleven adelante la conducción de gobierno. Si te parece bien, antes de fin de año volvés. Pero claro. Ya tenemos punto de partida, entonces. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. Martina Yerben, Paritarias Libres. Paritarias Libres.